Muy buenos días, soy el doctor Percy Zapata Mendo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el virus del Zika. El Ministerio de Salud confirmó que hasta la fecha de hoy, 1 de junio del año 2017, se han reportado 23 casos de personas infectadas por el virus del Zika en nuestra capital, Lima, por lo que se están tomando las medidas pertinentes que eviten la diseminación de esta epidemia. Pero conozcamos un poco más sobre esta enfermedad. La infección por el virus del Zika la transmiten los mosquitos del género Aedes, en las zonas tropicales que están ubicadas en África, en Asia y en el continente americano. Esta infección con frecuencia suele pasar desapercibida, y cuando hay síntomas, estos son leves y se resuelven sin secuelas. Cuando el mosquito portador del virus pica a una persona, el virus en primer lugar infecta las células cerca del lugar de la inoculación. Luego se extienden a los ganglios linfáticos y posteriormente a la sangre. Cabe resaltar que además de la transmisión por la picadura de los mosquitos en las zonas tropicales con presencia del virus, podría producirse la transmisión perinatal a través de la placenta o bien durante el parto, si es que la madre está infectada y tiene la presencia del virus en la sangre en ese momento. También se habla de la transmisión de la infección por transfusiones de sangre, debido a que en un brote por el virus de Zika que se produjo en la Polinesia Francesa entre noviembre de 2013 a febrero de 2014, se encontró virus del Zika en la sangre del 3% de los donantes analizados, aún estando estos de acá asintomáticos. Por último, en el año 2011 se describió un posible caso de transmisión sexual del virus del Zika, pues en un paciente se llegó a aislar del virus en el semen hasta 2 semanas después de haberse recuperado de los síntomas de la infección. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan esta infección? Solamente 1 de cada 4 o 5 personas infectadas por el virus del Zika van a desarrollar esta enfermedad. Es decir, que entre un 75 a 80% de los infectados no llegan a ser conscientes de la infección al no desarrollar síntomas. En los casos en los que se desarrolla la enfermedad, esta aparece tras un breve periodo de incubación que van desde los 3 a 12 días. Los síntomas suelen ser de intensidad leve y de corta duración, y que por lo general duran entre 2 a 1 semana. Con frecuencia no se llega a conocer el diagnóstico causal, o a menudo se considera como dengue o en otras, o dependiendo de la zona donde haya infección, también se lo llega a confundir con la chikungunya. El síntoma de la infección por el virus de Zika más frecuente es la fiebre, que no llega a ser muy alta. Habitualmente se ubica por niveles inferiores a 38.5 grados centígrados y puede acompañarse de dolores articulares con inflamación de las mismas articulaciones, sobre todo en las manos y los pies. Puede haber también una erupción, es decir, manchas rojizas que pueden estar levemente elevadas como unas ronchas, pero que no pican, a diferencia de las ronchas producidas por otros mosquitos, ¿no? O de una alergia. Estas manchas rojizas que no pican, puede aparecer inicialmente en la cara y luego extenderse al resto del cuerpo. Otro síntoma frecuente en los pacientes afectados es el enrojecimiento de acá de los ojitos, es decir, de la conjuntiva. Es decir, se produce una conjuntivitis, pero sin la presencia de legañas o de pus. Algunos infectados llegan a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea profusa. Adicionalmente, como síntomas generales, se describen también dolores musculares, cansancio generalizado, dolor de cabeza y a veces dolor detrás de los ojos. ¿Cuáles son las complicaciones del virus del Zika? En el brote de Zika en la Polinesia Francesa se describieron casos de síntomas neurológicos tras haber pasado una enfermedad compatible con el virus de Zika. En concreto, se diagnosticaron a varias personas con el síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de afectación neurológica en la que aparece una debilidad muscular que puede durar meses, pero que con el tratamiento adecuado se suele recuperar en casi todos los casos. En el brote actual de Zika en Brasil se han descrito también un aumento alarmante de casos de microcefalia en recién nacidos, es decir, los niños nacen con una cabeza pequeñita.
lo que se ha relacionado con embarazadas que habrían adquirido la infección durante la gestación. A pesar de lo comentado, sigue siendo poco frecuente que la enfermedad por el virus del Zika requiera de hospitalización por su gravedad. Solo a raíz del último brote que se ha descrito algún caso de muerte, posiblemente producido por el Zika, sobre todo se ha producido en los casos de los niños nacidos con microcefalia. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el virus de Zika? La mayoría de los casos de infección por el virus de Zika son asintomáticos, se recalca nuevamente, por lo que no se llega a diagnosticar. En los casos en los que se producen síntomas, estos son muy generales, inespecíficos, y se pueden confundir con otras enfermedades virales como el dengue o la chikungunya. Enfermedades que también, dicho sea de paso, se transmiten por mosquitos en la misma zona donde se transmite el virus del Zika. El diagnóstico del virus se puede realizar por detección del PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, que es un tipo de análisis especial donde se va a tratar de identificar su material genético del virus. Pero esto es cuando hay presencia del virus en la sangre, y esto ocurre en los primeros 3 o 5 días del periodo sintomático de la enfermedad. También se puede analizar la presencia del material genético del virus en la saliva, en la orina de la persona enferma, donde sí puede permanecer más días, incluso tras la resolución de los síntomas. También se puede detectar anticuerpos contra el virus del Zika en la sangre, a partir del 5º o 6º día de la enfermedad sintomática. Sin embargo, estos anticuerpos pueden dar un falso positivo en las personas que han pasado una infección por otros virus similares, como el dengue o la chikungunya. Es decir, se puede confundir. Los anticuerpos pueden dar también positivo, aún no siendo Zika, pero sí siendo dengue o siendo chikungunya. En cualquier caso, el diagnóstico del virus de Zika tiene más interés para las autoridades desde el punto de vista epidemiológico, puesto que los resultados tardan de 4 a 14 días en obtenerse. Para eso, esa persona que ya ha estado enferma, ya se llega a recuperar del todo. ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento específico para la infección del virus del Zika. El tratamiento es eminentemente sintomático. Se recomienda un reposo relativo, ya según el estado general del paciente. Si se encuentra con bastante malestar general, es prudente que se permanezca en cama. Si en la medida de las posibilidades puede hacer algunas actividades mínimas, se sugiere hacerlas. También hay que recomendarles que estas personas que están padeciendo esta enfermedad tienen que tomar abundantes bebidas, no alcohólicas, para evitar la deshidratación por la fiebre. En caso de que se produzca fiebre, se puede tomar paracetamol para aliviar el dolor y el malestar de la fiebre, ¿no? Sería conveniente evitar el consumo de la aspirina y otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, por ejemplo, hasta haber descartado la posibilidad de que se trata de dengue, para evitar un eventual riesgo de hemorragia en ese caso. Dentro de las medidas para prevenir la infección por el virus del dengue, se tiene que mencionar que no existe ninguna vacuna en el momento actual para evitar la infección por este virus. La forma más eficaz para prevenir la infección es evitando la picadura del mosquito. Como el virus se transmite en las zonas con presencia de otras enfermedades transmisibles por mosquitos, como el paludismo o el dengue, las medidas de protección contra las picaduras de mosquito permiten prevenir muchas enfermedades tropicales. Y podemos sugerir lo siguiente. 1. El uso de repelentes contra mosquitos. 2. Si hay que utilizar ropas ya de manera completa que no permita que la mayor parte del cuerpo se encuentre expuesto. Hay que tener en cuenta que el mosquito Aedes ataca principalmente en la mañana e iniciando la noche. Hay que ver que en esos horarios hay que tener mayor precaución. Por favor, todas las personas que tienen maceteros o tienen recipientes que están abiertos, revisen que no se encuentren con presencia de agua, debido a que el mosquito Aedes anida allí y deposita los huevos, los cuales van a permitir que durante un tiempo nuevamente salgan otros mosquitos y se disemine la infección. Si una persona se encuentra infectada por el virus del Zika, es aconsejable que se proteja contra la picadura de mosquito para evitar que éste lo transmita hacia otras personas.
También es conveniente utilizar preservativo durante 28 días si se vuelve de zonas donde se encuentra la infección del Zika, aun si no se hayan tenido síntomas. Y hasta 6 meses se tiene que utilizar preservativo si han tenido los síntomas de la enfermedad y se ha confirmado la infección en una prueba de laboratorio. También sería conveniente evitar la transmisión de la saliva a través de los besos íntimos, de los besos muy apasionados. Bien, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el periodo de sexo seguro sea de 6 meses para todos los hombres y mujeres que hayan regresado de una zona donde la enfermedad de Zika se encuentre predominando, tengan o no síntomas. Muchas gracias por su atención.